Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, para dar cumplimiento a la actividad, se realizará un conversatorio respectivo a la institución E-Salud Ocupacional, donde labora una de las compañeras de nuestro grupo, la compañera Angie. Esta empresa, E-Salud Ocupacional SAS, son unos profesionales en salud ocupacional y calidad en empresa, de salud ocupacional, sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos ellos se conforman en hacer unos exámenes ocupacionales médicos para todas las personas que quieren entrar a trabajar a diferentes empresas o durante su empleo, su periodo de empleo. Entonces, también hacen exámenes allá y también cuando se van a retirar. Entonces, son exámenes de ingreso, son periódicos y también de egreso. Entonces, esos exámenes se componen de paraclínicos, espirometrías, audiometrías, exámenes médicos ocupacionales, y dependiendo de la actividad económica de las empresas también piden exámenes específicos, como pueden ser trabajos de alturas o cuando son espacios confinados. Esta empresa está ubicada en el barrio de La Castellana, lleva bastantes años en funcionamiento, y para ello esta actividad se van a hablar de unos temas en específico. Se le va a dar a enseñar y a recordar a los empleados cuáles son los elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una, cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. ¿Listo? Entonces, acompáñenos a unas pequeñas imágenes donde se ha socializado parte en parte esta actividad. Buenos días. En contextualización de la empresa E-Salud Ocupacional, se va a dictar una capacitación, entonces, donde hablaremos inicialmente de los elementos esenciales del trabajo, hablaremos también de los elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a condiciones a cada una, y hablaremos también de cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, modalidades de los contratos. Entonces, para dar inicio, hablaremos de qué es el impacto laboral empleador y empleado. Entonces, es un contrato de trabajo que se define como un acuerdo de voluntades en donde una persona se obliga a prestar sus servicios a otra bajo su subordinación y mediante remuneración económica. Allí se establecen condiciones bajo las cuales el trabajador debe prestar sus servicios y, como consecuencia, al patrono está obligado a pagar un salario correspondiente. Entonces, uno de los elementos esenciales del contrato es la presentación personal del servicio. Esto implica la realización de una labor por parte de una persona natural a otra que puede ser natural o jurídica. Significa que el trabajador debe realizarlo por sí mismo. En este caso, entonces, todos los empleados que trabajan por E-Salud deben de prestar todos sus servicios a la entidad, si ellos mismos, a nombre propio. Lo anterior se denomina a una presentación personal del servicio, sin ayuda de ninguna otra persona, sin que el trabajador contratado pueda ser sustituido por otro. 2. Continuidad o dependencia o subordinación. Ese es el elemento que tipifica el contrato de trabajo o la relación laboral. Se traduce en la facultad que tiene el empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de las órdenes en cualquier momento, de acuerdo con el modo, en el tiempo, cantidad de trabajo, o a imponerle reglamentos. ¿Qué significa esto? Que todos los empleados deben de tener un jefe y deben de cumplir unas órdenes y siguiendo el manual de su contrato. Esta facultad debe mantenerse en todo término de la duración del contrato, todo lo anterior sin que afecte los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores, consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, OITs, que
que sobre los derechos humanos obligan a Colombia. El tercero es la remuneración o un salario. Es el tercer elemento necesario para determinar la existencia de un contrato de trabajo y consiste en la retribución por el servicio prestado. La ley no concibe que un trabajador trabaje gratuitamente. El salario es la remuneración o pago por la labor desarrollada por ese trabajador. Las formas del contrato. El contrato es de una investigación que se celebró de una forma escrita. De acuerdo a esto se llevó a una persona natural que ingresó a laborar a la empresa Salud Ocupacional SAS en el cargo de auxiliar de enfermería. ¿Listo? Dentro de las características podemos encontrar que la actividad donde el trabajador se compromete a prestar sus servicios al empleador, también hay una subordinación, hay una vigencia, hay una remuneración económica, hay un horario establecido, una jornada laboral, unas obligaciones del trabajador, del empleado auxiliar de enfermería que debe brindar durante todas las 8 horas de su jornada, debe usar también unos elementos de protección personal y debe haber una confidencialidad, por lo que hay mucho trato de pacientes. La confidencialidad entonces se maneja a nivel de historias clínicas. Debe haber también un reporte de incapacidades, un manejo de valores, una fecha de ingreso y entre otras cosas. Mi amiga Angie seguirá con. Bueno, dando continuidad a lo que me dice mi compañero Alex, vamos pues la tercera parte: ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Entonces, en ese se define como pautas, deberes y obligaciones de ambas partes, ¿sí? Las cuales, si alguna de las dos no cumpliere, se puede ver afectada esta relación, en donde puede haber una terminación del contrato. Las partes del contrato son, pues, partes del empleador, ¿sí? Es Salud Ocupacional, quien actúa en representación de esta, que el jefe ahí o el gerente de esta dicha empresa es don Juan Carlos Pérez Leguízamo, es el jefe de Relaciones Laborales, y el trabajador es nuestra compañera Angie Lorena Cárdenas Forero. El objeto es donde el empleado se obliga a prestar sus servicios desempeñando funciones del cargo auxiliar de enfermería. Hay unas jornadas y turnos donde el trabajador debe elaborar una jornada de 47 horas semanales en los turnos que indique el empleador según necesidad, pues, del servicio de acá. Naturaleza, considerado de manejo, dirección y confianza, ¿sí? Trabajo suplementario, son horas extras en pues, domingos o festivos, pues deben de ser previamente autorizados por escrito por la corporación, o sea, que sea como autorizados. Obligaciones y funciones es la confidencialidad y reserva de los asuntos que se manejan pues en dicha empresa. Cumplimiento de funciones propias del cargo, sí, acá pues tiene que como que haber un seguimiento y un cumplimiento de la labor, lealtad y honestidad, puntualidad de las labores asignadas, sujeción a políticas de la corporación, pues tiene que como que cuando firman un contrato seguir como la política de la empresa, respeto con superiores jerárquicos y compañeros, ¿sí? Mantener en óptimas condiciones los elementos de trabajo, dar aviso inmediato al empleador de la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo del trabajador o cualquier otro compañero, uso adecuado de la dotación, ¿sí? Efectuar defectuosamente el trabajo o actividad, mantener en la corporación licores, explosivos, estupefacientes, drogas, enervantes y demás. Otra parte es la terminación del contrato. Esto nos indica o quiere decir que por dichas causas puede dar terminado el contrato faltas graves como actos de negligencia u omisión por parte del trabajador, violación de las obligaciones o prohibiciones, ¿sí? Desatender órdenes o instrucciones dadas por el jefe inmediato, también tiene como pues dicho terminación de contrato, no presentar el trabajo durante 2 días sin previo aviso o sin una excusa médica, tiene que tener como un previo aviso, fingir una capacidad o enfermedad para ausentarse del trabajo, cualquier falta o omisión que incurra el trabajador con el manejo de dinero de la corporación, estos pues puede darle una terminación del contrato a nuestro empleado. Incapacidad del trabajador, se deberá presentar ante el empleador
dentro de las 48 horas siguientes con los soportes correspondientes. Confidencialidad, no comunicar a terceros información reservada, el cual puede ocasionar perjuicios para la corporación. Descuentos autorizados en caso de la pérdida de dinero o valores por estar bajo la responsabilidad del trabajador y pues una fecha de ingreso. La duración del contrato. El contrato pasa a ser pues a término indefinido, ¿sí? Digamos acá en esta compañía o mi compañera tiene ese contrato indefinido, en el cual se establece el preaviso contractual que se debe hacer el trabajador en caso de terminación unilateral o intempestiva del contrato. El trabajador debe darlo por terminado mediante aviso escrito y con anticipación no inferior a 30 días. Tiene que pasarle como pues algo de comunicación. En caso de que el trabajador no ejecute el mencionado preaviso o no cumpla con el tiempo fijado 30 días, deberá cancelar a la compañía una indemnización equivalente a 30 días de sueldo, valor que se le descontará de los conceptos que se le reconocerán en la liquidación final a los derechos laborales. Otra parte es el salario, ¿sí? Mediante la remuneración el empleador se compromete a retribuir la labor realizada por el trabajador. En ella se incluye la remuneración de los descansos en dominicales, festivos y el recargo que se pueda causar al trabajador. Otros, o sea, por tercero y último, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Entonces podemos ver que para la estabilidad laboral podemos encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo, hay varias cosas que pueden generar una mejor estabilidad para las dos partes, tanto a nivel salarial, a nivel de horarios, a nivel de productividad también para la empresa. Entonces, una de ellas puede ser también las funciones sindicales que habla en el artículo 373, donde una de sus cosas es estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, las prestaciones, honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes o demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa. Entonces, propulsar el acercamiento de empleadores y trabajadores sobre las bases de justicia, de mutuo respeto y la subordinación a la ley. Y colaborar con el perfeccionamiento de los métodos peculiares de la respectiva actividad y en el incremento de la economía en general. Celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, garantizar su cumplimiento por parte de sus afiliados y ejercer derechos y acciones que ellos nazcan. Asesorar a sus asociados de defensa de derechos emanados por un contrato de trabajo o por actividad profesional correspondiente. Promover también la educación técnica y generar en sus miembros. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. ¿Listo? También hay veces que para promover, digamos, algunas acciones, hay unas excepciones en horarios, en las jornadas suplementarias, que por fuerza mayor o un caso fortuito, en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo también habla de unos casos fortuitos que pueden ocurrir, algún accidente dentro de la empresa, o sea, que necesiten un trabajo de urgencia al empleador que debe asistir para evitar una grave consecuencia. ¿Listo? En esos casos puede ser un incendio, puede ser un sismo o un terremoto. En ese caso puede ser que el gerente de salud necesite a sus empleados para cuidar sus patrimonios y de todas maneras para cuidar el empleo de ellos. Acá en las modalidades de contratos podemos encontrar... Acá podemos encontrar varios tipos de contratos, ¿sí? Puede ser de forma verbal, que es donde el empleador y el trabajador deben de estar, llegan a un acuerdo ellos los dos. La forma escrita, se debe destinar un ejemplar para cada una de las partes. Esto debe contener pues la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración,
el lugar donde se haya contratado el trabajador y en donde se haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajador, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la duración y terminación del contrato, además en las cláusulas que las partes acuerden pues libremente. Hay varios tipos de contratos, está pues el contrato a término indefinido, ¿sí? Es el que aplica para esta empresa, está el de término fijo, el duración de una obra o labor terminada y trabajo ocasional accidental o transitorio. Bueno, otras formas de mejorar la estabilidad laboral, las modalidades, es el respeto y respetando, digamos, todos los horarios, la hora de almuerzo y no que por productividad, entonces nos saltemos algunas cosas, ¿listo? Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y hasta luego. Chao.